Buenos días con todos, tomen asiento por favor. Vamos a dar inicio a esta sesión que considero fundamental para su futuro ejercicio profesional, porque hoy no vamos a hablar de anatomía ni de fisiología, sino de la estructura invisible, pero inmensamente poderosa que sostiene cada una de las decisiones que ustedes tomarán en la calle cuando lleven ese uniforme. Hoy nos adentramos en el Reglamento de Servicios de Emergencias y la arquitectura institucional que rige nuestra profesión en el Ecuador, un tema que marca la diferencia entre ser un simple socorrista entusiasta y ser un tecnólogo en emergencias médicas profesional y protegido por la ley. La consolidación de su carrera como una formación de tercer nivel en el sistema de educación superior ecuatoriano no es un accidente, sino que marca un hito histórico en la evolución de la salud pública nacional. Tienen que entender de dónde venimos para saber dónde están parados, porque durante décadas la atención de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en nuestro país estuvo supeditada a la buena voluntad de organismos de socorro, al voluntariado y a una fragmentación institucional que, si bien era noble en su espíritu, carecía de la estandarización técnica y el respaldo jurídico necesarios para garantizar la seguridad del paciente y del operador en un entorno clínico cada vez más complejo. Hoy, en el Ecuador contemporáneo, regido por una constitución garantista de derechos aprobada en 2008, el acto de prestar socorro ha dejado de ser una acción caritativa para convertirse en una obligación del Estado y un derecho ciudadano exigible y justiciable. Ustedes, como futuros tecnólogos en emergencias médicas, no operarán en un vacío legal. Desde el momento en que se activa el despacho a través del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 hasta la transferencia del paciente en una sala de urgencias y la firma del formulario 002. Cada paso está estrictamente regulado. Y quiero ser muy claro con esto. El desconocimiento de la norma, según el principio general del derecho, no exime de responsabilidad. Por eso, vamos a desentrañar esta intrincada red normativa integrando la sociología del riesgo y la doctrina jurídica, para que tengan herramientas cognitivas que protejan su libertad y su licencia mientras salvan vidas. Para comprender la regulación operativa de una ambulancia, ya sea que estén trabajando en el tráfico denso de Quito, en el calor de Guayaquil o en una comunidad remota de la Amazonía, es imperativo remitirse a la norma suprema, que es la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Este texto introdujo un cambio copernicano en la concepción de la salud, alejándola de los modelos neoliberales de gestión previos y anclándola en la filosofía del sumac causai o buen vivir. El artículo 32 de la Constitución es la piedra angular de toda nuestra práctica. En él, la salud se consagra como un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos interdependientes, como el agua, la alimentación y la seguridad social. Esto tiene una implicación operativa inmediata para ustedes. El paciente que atienden en la vía pública no es un cliente, ni un usuario en el sentido comercial, es un titular de derechos, y la intervención prehospitalaria es el mecanismo mediante el cual el Estado hace efectivo este derecho en el momento de mayor vulnerabilidad del ciudadano. Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico sanitario, pocos artículos tienen la potencia y la relevancia diaria para el personal de emergencias como el artículo 365 de la Constitución. Su texto es claro y contundente al establecer que por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia y que dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley. Quiero que reflexionen sobre esto, porque este artículo surge como respuesta histórica a una problemática crónica en el Ecuador, donde pacientes fallecían en las puertas de clínicas privadas o incluso hospitales públicos por falta de lo que llamábamos el cheque de garantía o por barreras administrativas absurdas. El artículo 365 elimina cualquier barrera administrativa o financiera en la fase de emergencia. Esto significa que la norma no distingue entre el médico especialista en un hospital de tercer nivel y ustedes como tecnólogos en una unidad de soporte vital básico. Ambos son profesionales de la salud ante la ley y están obligados a intervenir.
Si una ambulancia privada, que no pertenece a la red del EQ 911, presencia un accidente grave, tiene la obligación ética y legal de detenerse y prestar el soporte inicial amparada en este artículo, bajo el principio de solidaridad y la prohibición de negar atención. Pero cuidado, porque la aplicación de este artículo depende críticamente de qué entendemos por emergencia. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente aclara que el estado de emergencia será calificado por el Centro de Salud al arribo, pero en el ámbito prehospitalario, esta calificación recae en el líder de la unidad, es decir, en ustedes. Ustedes deben tener la competencia clínica para diferenciar una urgencia menor de una emergencia vital, porque la ley protege la atención de la emergencia inminente. No otorga un pase libre para la gratuidad de servicios selectivos disfrazados. Negar la atención no es solo una falta administrativa que puede costar el permiso de funcionamiento de una empresa de ambulancias, puede constituir un delito de abandono de persona con resultado de muerte, tipificado en nuestra legislación penal. Además, deben considerar a los grupos de atención prioritaria definidos en el artículo 35 de la Constitución como adultos mayores, niños, embarazadas y personas con discapacidad. Específicamente, el artículo 365 obliga a asegurar acciones y servicios de salud para garantizar la vida de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, lo que justifica la existencia de protocolos mandatorios como el Código Rojo Obstétrico, incluso en ambulancias básicas. Pasemos ahora a la arquitectura institucional, porque la Constitución traza los lineamientos, pero es la Ley Orgánica de Salud la que los operativiza. El artículo 361 establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud Pública. Esto explica por qué los protocolos de atención prehospitalaria deben ser homologados. No puede existir una medicina de bomberos diferente a una medicina de Cruz Roja o del IES. La rectoría implica una estandarización técnica única que todos los prestadores deben acatar. La Ley Orgánica de Salud ratifica al MSP como la entidad rectora con competencia para dictar normas y protocolos. Sin embargo, y esto es crucial para su día a día, si bien el MSP emite la norma, la entidad encargada de verificar su cumplimiento es la ACES, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Quiero que visualicen a la ACES como el fiscalizador constante de su trabajo. Esta agencia es la que otorga el permiso de funcionamiento, y sin este documento ninguna unidad móvil puede circular legalmente prestando servicios de salud. La ACES ejecuta inspecciones in situ, donde verifica infraestructura, equipamiento, talento humano y normativa. Utilizan el Acuerdo Ministerial 00030-2020 como una lista de chequeo oficial para establecer la tipología de los establecimientos de salud, incluyendo las unidades móviles. Una desviación en este checklist, como la falta de un medicamento o un equipo biomédico sin mantenimiento, resulta en la no emisión del permiso y la potencial clausura del servicio. Por eso es vital que entiendan que su ambulancia es un establecimiento de salud móvil regulado. Hablemos ahora de cómo se articula todo esto en la práctica a través del Sistema Nacional de Salud, que se organiza en la Red Pública Integral de Salud, compuesta por el Ministerio de Salud Pública, IESS, ISSFA, ISSPOL y la red privada complementaria. El Acuerdo Ministerial 00140-2023 establece el reglamento para el relacionamiento y la prestación de servicios, lo cual es vital para la gestión de derivaciones. En el contexto de emergencia, cuando una ambulancia del MSP traslada a un paciente a una clínica privada por falta de cupo, se activa un proceso administrativo complejo regulado por este acuerdo, donde se especifica que la asignación debe considerar el nivel de atención y la complejidad, priorizando siempre la vida del paciente sobre el trámite administrativo, pero exigiendo la regularización posterior. Es imposible hablar de regulación de emergencias en Ecuador sin entender la historia y la gestión operativa del SIS-EQ 911. Antes del 2011, operábamos bajo un esquema de respuesta desarticulado y fragmentado,
donde la ciudadanía debía memorizar múltiples números como el 101, 102 o 131, lo que generaba confusión y retrasos. La mayor parte de la atención era brindada por voluntariado con formación heterogénea y sin un perfil de egreso universitario estandarizado. Esta fragmentación resultaba en duplicidad de recursos o ausencia total de respuesta en zonas no cubiertas, y los tiempos de respuesta no eran monitoreados sistemáticamente. El nacimiento del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 mediante decreto ejecutivo en 2011 cambió el juego, creando una plataforma de coordinación interinstitucional que integra salud, policía, tránsito, bomberos y gestión de riesgos en una sola sala operativa. Ustedes deben conocer a la perfección el flujo de gestión de la emergencia médica en el EQ 911. Todo comienza con la recepción y geolocalización de la llamada, donde el evaluador clasifica el incidente y, si es médico, transfiere la ficha a la consola de despacho de salud. Allí, personal sanitario realiza un triage telefónico para determinar la prioridad y el tipo de recurso necesario, ya sea una ambulancia de soporte vital básico o avanzado. Luego se despacha la unidad más cercana disponible a través de GPS, y durante el traslado, ustedes mantendrán comunicación con la consola para recibir instrucciones médicas o informar cambios en el estado del paciente. Finalmente, se realiza el cierre y referencia, donde el EQ 911 coordina la recepción en el hospital de destino verificando cupos. La carga de trabajo que enfrentarán justifica la necesidad de su formación académica rigurosa. Las estadísticas recientes son abrumadoras. En 2024, el EQ 911 coordinó más de 3 millones de emergencias y desde su creación ha gestionado más de 39 millones de incidentes. Los accidentes de tránsito son una verdadera epidemia de salud pública. Solo en el primer trimestre de 2024 se registraron casi 5,000 siniestros a nivel nacional, con cientos de fallecidos in situ y miles de lesionados. Es alarmante notar que ciudades como Guayaquil y Quito concentran más del 38% del total de víctimas. Esto implica que, si ustedes van a trabajar en estas urbes, deben tener una experticia superior en manejo de trauma multisistémico, porque ese será su escenario diario. En un mes promedio, el sistema gestiona miles de choques y colisiones, además de emergencias clínicas y violencia civil. Esta realidad operativa y estadística nos demuestra que el sistema de emergencias en Ecuador ha madurado desde la voluntariedad hacia una profesionalización estatal garantista, y ustedes se encuentran en el centro de este sistema como el brazo operativo del derecho a la salud en las calles. Su práctica está vigilada por la ACES, coordinada por el EQ 911, juzgada por el COIP y amparada por la Constitución. Entender esta arquitectura no es opcional, es lo que les permitirá navegar el sistema sin naufragar legalmente. En la siguiente clase profundizaremos en los requisitos técnicos específicos de las ambulancias, la farmacología permitida y, lo más importante, la responsabilidad penal y civil derivada de su actuación profesional bajo el artículo 146 del COIP y el manejo documental. Así que tómense un breve descanso, asimilen la magnitud de la estructura en la que están entrando y regresamos para ver los detalles técnicos que definen su día a día.